Como personas somos imagen de Dios. Él nos creó a su imagen, somos imágenes de Dios caminando. No solo somos santos, somos imágenes, reflejos de Dios caminando. Y ese es el respeto también que nos debemos, no solo a los hermanos en Cristo, sino a quien no comparte nuestra fe, que también es imagen de Dios, aunque no sea consciente de ello, aunque no lo viva. Y tenemos características, pero además también tenemos características propias. Hay características que nos hacen diferentes, que hacen que uno sea de una forma, otro de otra. Que a uno nos guste, a mí no me gusta el fútbol. A algunos les gusta el fútbol y a otros, como a mí, simplemente lo hagan por cuestiones sociales para pasarla bien con el grupo, para estar con el grupo, para no quedar fuera. Y entre los primeros creyentes había características diferenciales. Había cosas que les diferenciaban, cosas que les hacían a unos de una forma y a otros de otra. Y vamos a mirar en la primera iglesia cristiana. ¿Saben cuál fue la primera iglesia cristiana? Alguien se anima. No vale los teólogos ni los teólogos también van. La primera iglesia cristiana. No se escucha bueno, vamos por esto. Gracias. La primera iglesia cristiana fue la iglesia de Antioquía. Hasta ese momento no había iglesia cristiana. Hasta ese momento, al grupo de los seguidores de Jesús eran simplemente un grupo de judíos que seguían a Jesús, una secta de los judíos. Recién cuando se empieza a ver un gran grupo de creyentes que no venían de la comunidad judía, sino que eran gentiles, recién cuando empiezan a ser más los que no eran parte de la circuncisión, es que la sociedad les empieza a llamar la atención y dicen, ¿quiénes son estos cristitos? ¿Quiénes son estos pequeños cristitos? Y la característica que veían, la característica que la sociedad veía en este grupo de personas era esa, que eran parecidos a Jesús, que eran Jesucitos en miniatura. Y ahí en Antioquía había un grupo de líderes. ¿Cómo se llegó a que creciera la iglesia en Antioquía? En buena medida tiene que ver con lo que estuvimos viendo antes. ¿Se acuerdan cuando la predicación esta en la que estuve compartiendo? El momento en que Pedro se anima, se atreve a entrar a casa de Cornelio, en que se atreve a predicarle a los gentiles, y los gentiles se convierten, los que no son el pueblo de Dios, empiezan a ser parte del pueblo de Dios y son reconocidos como parte del pueblo de Dios. Luego Pedro vuelve a la iglesia y en vez de estar contento, la mayoría de los líderes estaban enojados con Pedro. ¿Por qué les fuiste a hablar a ellos? ¿Por qué te metes con esta gente? ¿Por qué metes esta gente a la iglesia? ¿Por qué te has vinculado con ellos? Es interesante porque quienes le reclaman esto a Pedro habían visto un tiempo atrás como alguien que le mintió a Pedro, a Dios no se le puede mentir, pero que le miente en la cara a Pedro, cayó muerto delante de él. Entonces yo me lo pensaría dos veces antes de cuestionar a alguien que poco tiempo atrás, quien lo cuestionó o quien intentó burlarse de él. Pero bueno, esos serían pensamientos humanos, sería endiosar a personas. Pero igual me lo pensaría dos veces. Si esta persona tiene un poder tal que yo no le puedo mentir, que solo mentirle puede costarme la vida, ¿quién soy yo para criticarlo? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando del por qué decidió Pedro predicar a los gentiles en casa de Cornelio? Lo primero que él se dijo a sí mismo es que yo soy el que voy a ser el predicador. No, lo primero que se dijo a sí mismo fue, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para impedir, para hacer una traba en lo que Dios quiere hacer? ¿Quiénes somos nosotros para hacer trabas
en lo que Dios quiere hacer. Ahora eso nos llama a la humildad, nos llama a reconocernos que no somos nadie para ponerle trabas, para ponerle palos en la rueda, para criticar a nadie que pueda estar haciendo la obra de Dios. Pero también nos llama la atención sobre que somos responsables de llevar a cabo esa obra de Dios, de ser partícipes, de actuar en consecuencia, de hacer algo. Y de este boom que empezó en la casa de Cornelio siguieron dándose estas situaciones y se siguieron dando hasta que llegan a Antioquía, un grupo de creyentes. Y es interesante porque no se dice quiénes eran los que empezaron la iglesia en Antioquía. No se dice quiénes fueron los primeros que predicaron en Antioquía. Lo que sí se sabe, lo podemos ver, yo les invito a que tomen el libro de los Hechos y lo vayan leyendo. Ya los he invitado varias veces y los vuelvo a invitar a que lo vayan leyendo. Es que cuando la iglesia escucha, hay gente que se está reuniendo allí y dicen que adoran a Jesús. Y son de este grupo como los gentiles a los que les habló Pedro. Y Dios quiere hablarles a ellos. Y entonces dicen que eligieron a uno, entre ellos, a Bernabé, y lo mandaron a ver qué pasaba en Antioquía. Y aquí es donde quiero que nos salgamos del grupo y empecemos a pensar en la persona. Quiero que vayamos pensando en los grupos que se fueron formando y en la persona. En este caso, en una persona en particular. ¿Saben que si Bernabé no existiera, el Nuevo Testamento sería muchísimo más pequeñito? Sin lo que Dios hizo a través de él, no tendríamos todas las cartas de Pablo y no tendríamos 3 de los evangelios. O sea, solo tendríamos el de Juan. Y sin embargo no escribió ninguno. No tenemos referencia de que él haya escrito nada. No tenemos referencia de que él haya fundado la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿cómo es que una persona, Dios la puede haber usado y que su ausencia podría tener un peso importante y al mismo tiempo, si hay algo que le caracterizaba, es que no figuraba? Es que él no era el líder, el que mandaba, el que predicaba, el que firmaba las cartas. Simplemente estaba ahí. Pero era en quien los apóstoles confiaban. Porque no mandaron a ninguno de ellos, ni siquiera a Pedro, ya habían tenido, entre sí habían tenido, sino que entre los apóstoles dicen, a Bernabé vamos a mandarlo a Antioquía. La última vez antes de ir a Antioquía, Bernabé, que los apóstoles habían confiado en él, fue cuando Saulo se presenta ante los apóstoles y dice, quiero hablar con ellos. Y dice, este que nos quiere matar quiere hablar con nosotros, este nos quiere hacer boleta a todos. Boleta en argentino significa ejecutar a la gente. Y Bernabé confió en Pablo. Bernabé confió en Saulo. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Estaba Bernabé. No da muchos detalles de él. Simón, llamado Níger. Uno al que le decían el negro. Para hacerlo claro. O sea, no. Simón el negro. Así era como se lo identificaban por su color de piel. Puede haber sido etíope, puede haber sido norafricano, pero su color de piel era oscuro. Lucio de Cirene, un nombre latino, un nombre romano, pero que era originario del norte de África, no muy lejos de aquí. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Manaén ya suena judío. Pero se había criado con un gobernante de los judíos que lo que había hecho era vender el país a los romanos.
y que funcionaba como títere de los romanos. Y Saulo. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Qué tienen que ver entre sí? Si no fuera por el Espíritu Santo obrando en ellos, no estaría ahí. Pero hay una cosa que sí me resulta interesante, es que si no hubiese habido un Bernabé antes, no habría habido un Saulo en esa reunión. Ahí. Si no hubiese previamente habido un hijo de consolación, que era como le conocían. Porque el nombre en realidad no era Bernabé, hasta el nombre le habían cambiado. La iglesia le había cambiado el nombre. No sabemos qué apellido tenía. Sabemos que era primo de Marcos. Sabemos que era de Chipre. Sabemos que era levita. Sabemos que tenía dinero. O por lo menos una herencia, que era mucho decir en aquella época, tener propiedades. Cuando aparece por primera vez Bernabé es en Hechos 4:36, donde dice, ¿y José? Se llamaba José. Un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ni siquiera les dijo lo que tenían que hacer con él. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se despojó de su deidad para hacerse. ¿De qué nos tenemos que despojar nosotros? José tenía varias cosas que le podían pesar. Ser levita implicaba una responsabilidad con el pueblo de Dios, pero también implicaba un salario asegurado. El pueblo de Dios tenía que hacerse cargo de él. Eso estaba bien clarito para el pueblo judío. Ellos tenían que hacerse cargo. Además tenía recursos propios. Él, cuando elige seguir a Jesús, pierde este sustento de parte del pueblo de Israel. Y lo que tiene lo pone en las manos de los apóstoles. Todo el tiempo vemos a alguien negándose. Y muchas veces, cuando hablamos y cuando leemos el texto y queremos pensar en la negación que Jesús hizo, están buenos ese mensaje, son claves porque es el principal ejemplo, pero la única manera que nos entre en la cabeza el cómo llevarlo a cabo es que veamos a otras personas, personas de carne y hueso, y cómo estas personas actuaban de manera que la iglesia crecía. Mucho más adelante, cuando ya estaban trabajando juntos, Bernabé y Pablo, en Hechos 14:12, en Licaonia, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido entre nosotros. Lo que la gente veía cuando veía a un seguidor de Jesús era a Dios en ellos. Eran como dioses. ¿Se acuerdan de la tentación de Satanás? Adán y Eva serán como dioses. Y entonces nosotros queremos hacernos como Dios. Y ahora viene y le dicen, estos son como dioses. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. Yo no sé cuántos se han puesto a pensar en este punto en particular. Júpiter era el dios más grande de todos. Júpiter es aquel
que los romanos llamaban Zeus, y es el nombre que hemos elegido en todos los idiomas que deriven del latín para hablar de Dios. Theos, Dios. La gente, no digo que lo fuera, o sea, no nos confundamos. La gente veía en Bernabé que Dios estaba ahí, que Dios estaba en él. Es cierto que lo interpretaban a su manera. Su manera de interpretarlo era con ídolos, su manera de interpretarlo era con muchos dioses. Era un poquito complicada como era de complicada la sociedad romana. Pero la gente no se equivoca cuando es tocada por el obrar de Dios. Cuando nos acercamos a alguien, a una persona, y esta persona transmite a Jesús, transmite a Dios, la gente no se equivoca cuando Dios le toca. Esta gente veía que él era importante y sin embargo, lo primero que hacen ellos, Bernabé y Saulo, principalmente Bernabé porque es el que tiene que hablar con el sacerdote que era de Júpiter, que viene a hablar con él, yo soy tu sacerdote, ahora dame mi... Dice, no, te has equivocado. Nosotros representamos algo más grande que Júpiter y Mercurio, pero no somos nosotros. Se pasó más del 90% de su ministerio dando pasos atrás, para no pisar a otros que hacían la obra del Señor. El 90% de su ministerio fue dar pasos atrás, porque no se puede consolar dando pasos adelante. Saulo, Pablo, era de los que daban pasos adelante. No tienen ni idea de la cantidad de gente angustiada, traumada, que fue dejando Pablo de camino. Y la cantidad de cartas que las tenemos, que tuvo que andar escribiendo para dar explicaciones de cómo es que sí lo hacía con la autoridad de Dios. Pero la gente tendía a pelearse con Pablo. Sin embargo, con Bernabé nadie se peleaba, salvo Pablo. Él supo ver en un asesino a un arrepentido. Él supo ver en un adolescente inmaduro, que no era tan adolescente porque Marcos debe haber estado en aquel momento, si uno empieza a hacer cuentas, si pensamos que Marcos era el niño pequeño que estaba cuando se lo llevan a Jesús. En aquel momento entre 6 y 10 años. Y vemos el tiempo de más de 20 años tendría, o sea, con más de 20 años ya se afeitaba hace bastante tiempo. Y el bar mitzvah lo había pasado hace bastante más de 10 años. O sea, Marcos tenía que ser alguien ya maduro. Y por eso es que Pablo estaba tan enojado cuando dijo que nos iba a acompañar y se borró y nos dejó. Y Bernabé tiene con Marcos la misma paciencia que tuvo con Saulo. Me voy a ir con él. Voy a perderme algo que funciona bien, algo que está yendo hacia adelante para ministrar a otro. Y Marcos escribió el primer evangelio. El primero que se escribió fue el que escribió él. Había alguna de las cartas de Pablo ya circulando simultáneamente. Y Mateo y Lucas leyeron el texto de Marcos antes de escribir el de ellos. Es más, intentan ajustar un poco el texto para un público en particular. Mateo pensando en los judíos, Lucas pensando en la cronología, en los hechos, en que sea la historia, vamos a mejorar la historia clínica esta porque está incompleta. Pero no aparece Bernabé ahí. 29 veces lo nombran. De todas las veces que lo nombran, la primera vez se dice que renunció a todo lo que tenía y que era alguien que transmitía consolación. Una vez se hace mención de que discutió con Pablo
y que no se podían poner de acuerdo. Y una vez Pablo lo menciona enojado con él, porque Pablo tenía esa costumbre de enojarse con la gente, porque somos humanos. Los seguidores de Jesús, los apóstoles, eran tan humanos como nosotros. Entonces, nos hace falta, como creyentes, animarnos a ser como Bernabé. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo intento ser de Cristo. Y está bien, y es el mensaje, y tenemos que obedecer eso. Pero el mismo Pablo también reconocía, dice, tengo cosas que no quiero hacer y hago. Mientras que esté todo el tiempo, cada vez que alguien le quería poner el rótulo de Dios, que podía ser el financiador de la primera iglesia, lo dejó en manos de los apóstoles y que los apóstoles decidan. Igual y decidían mal, igual y se robaban la plata. Lo dejó. Que este es un asesino, que hay grandes posibilidades que viene a infiltrarnos para asesinarnos a todos. Y había algo que él tenía, que se espera que nosotros tengamos, que es el Espíritu Santo, que le permitió tener tranquilidad y decir, no, vamos a acompañarlo. Vamos a acompañar a este, porque Dios tiene algo para hacer. Es muy interesante porque el nombre Bernabé es un juego de palabras. Si cambiamos la B, en Argentina decimos B larga, y aquí V y B corta, bueno, es un problema. Si cambiamos la B por V, es Bernabé, hijo de profeta. Es un juego de palabras. Entonces, en nuestras iglesias, todos queremos entrenar Pablos. Todos queremos que nuestros jóvenes lleguen a ser Pablo. Todos queremos tener líderes que sean Pablo. La iglesia no anda si no hay Bernabé. La iglesia no anda si no empezamos a negarnos. La iglesia no anda si no empezamos a renunciar a cosas que nos atan. Incluso algunas veces esas cosas que nos atan son propiedades, dinero o posición. Incluso las cosas que nos pueden llegar a atar es el lugar que ocupamos en la familia. La gente tiene una referencia de mí, yo no puedo poner en juego esto. Hay cosas que nos atan. Puede atarnos la escasez o puede atarnos la abundancia. Pero hay cosas en nuestra humanidad que nos atan, que nos impiden crecer. Y la clave para que la iglesia crezca, para ser parte del Dream Team de la iglesia, del equipo soñado, es disponernos a lo que tenemos, vamos a vaciarnos de eso. Vamos a transmitir consolación. Vamos a transmitir paz. Vamos a acompañar al que los demás quieren dejar afuera. Incluso aunque a veces, pero hizo méritos, o sea, porque Marco hizo mérito. Vamos a acompañar. Vamos a acompañar al que tiene necesidad, con lo que sea que tenemos disponible. Vamos a animarnos a renunciar a nuestro eclesiasticismo para transformar el mundo. Simplemente acompañando a otra persona, aunque no salgamos en ningún cartel.
Casi todas las veces que aparecía Bernabé aparecía vinculado a Pablo. Si no hubiese estado al lado de Pablo no lo habría mencionado tanto. Era alguien que estaba en las sombras. Yo pensaba en las películas de superhéroes, siempre todos quieren ser Superman, todos quieren ser Iron Man. En esta de los Avengers el que los salva a todos es el de la hormiga. Ese es el que los salva a todos. El que es capaz de hacerse suficientemente pequeño para cambiar el mundo. Un mundo del revés. El que quiere ser el primero será el último. Si alguien quiere ser grande entre ustedes, será vuestro servidor. Es a eso a lo que hemos sido llamados, a servirnos aunque no aparezcamos en un letrero de colores, a servirnos aunque no dirijamos ningún gran proyecto, a servirnos aunque la gente no haga lo que nosotros vemos que es lo correcto para hacer. A servirnos porque es lo que el Señor nos manda. A negarnos, a dar un paso al costado, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 90 veces. Y cada vez que alguien se acerque y te diga Júpiter, cada vez que alguien te acerque y dice yo quiero que seas Júpiter, animarnos a decirle no. El que yo represento es todavía mucho más que eso. Y por eso no puedo aceptar ese título. Y yo soy demasiado pequeño en realidad. Y debo hacerme aún más pequeño para que Cristo reine. Que yo mengüe para que Cristo crezca. Es interesante porque Pablo escribió de todo esto. ¿De quién se piensan que lo fue aprendiendo? Que yo mengüe para que Cristo crezca. Si queremos que la gente vea a Dios en nosotros, dejemos de mostrarnos a nosotros mismos y mostremos simplemente a Dios. Llevemos consolación. Cuando la gente ve su vida cambiada, cuando es consolada, la gente siente que Dios está ahí. Dios nos llama a ser servidores, porque todavía antes de Bernabé estuvo el que empezó la iglesia en Antioquía y no tenemos la menor idea de quién fue aparte del Espíritu Santo. Hubo alguien que llegó ahí y les empezó la primera reunión, y la segunda, y luego varias, y luego muchas. Entender esto es entenderlo todo. Si entendemos que entre nosotros tenemos a Bernabéses y Bernabesas, nos dejamos enseñar por ellos y aprendemos a convertirnos poco a poco también en uno de ellos. Entonces vendrán los Marcos, entonces vendrán los Pablos. Entonces la iglesia va a llegar hasta lo último de la tierra. Entonces la palabra va a ser construida en las personas. Quería que reflexionemos un poquito sobre eso. Luego podemos seguir leyendo, podemos seguir reflexionando sobre el proceso para la iglesia como grupo. Pero primero es necesario que cambiemos nosotros. Y no podemos cambiar a nadie más que cambiarnos a nosotros mismos. Y no somos nosotros los que somos capaces de cambiarnos, sino Jesús, el Espíritu Santo, el que nos está cambiando día tras día tras día, cambiando nuestra mente
renovando nuestro entendimiento. Quiero invitar a los hermanos a que pensemos en eso, en renovar nuestro entendimiento. Y si quieren imitar a alguien, imiten a Bernabé. Él era el más grosso de los discípulos. Y se evitó problemas como Pedro y Pablo. Imitemos a Jesús. Que haya en nosotros ese sentir. No nos creamos que lo que sea que tenemos vale de algo, sino que entreguémoslo, démoslo. Y el Señor se va a hacer cargo de algo mucho más grande. ¿Oramos? Señor, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a entenderte. Pero una vez que te entendemos y eso nos lleva a darnos cuenta que estamos haciendo algo que debemos cambiar, ayúdanos a cambiarlo. Queremos cambiar. Queremos que vos nos cambies. Queremos que la sociedad nos vea cambiados. Queremos que el mundo te conozcan a ti, el creador de la vida. Que te conozcan a ti y que sean uno, Señor. Que podamos ser uno entre nosotros. Gracias, Jesús, por haber orado y pedido eso por nosotros. Queremos llegar a ser uno. Queremos llegar a negarnos al 100% y al mismo tiempo a poner lo mejor de nosotros, la mejor característica que tenemos, en tus manos, para que sea tu gloria la que reine. Que puedan verte a vos en lo que hacemos. Y que sepamos cuándo tenemos que decir, no, esto que estás pidiendo, esto que estás diciendo, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es más grande todavía. Queremos que esta iglesia crezca. Queremos que muchos te conozcan. Pero necesitamos cambiar para eso. Necesitamos cambiar. Te pedimos que nos cambies. En nombre de Jesús. Amén, Señor.